Gracias por escuchar Audiolecturas de Juan Cristóbal. Si te gusta mi trabajo, te invito a comentar el video, darle me gusta y compartirlo. Si gustas apoyar al canal con una donación, puedes hacerlo por PayPal. En la descripción te dejo el enlace para hacerlo. Ahora te dejo con el relato. Espero que lo disfrutes. 6 semanas. Un cuento de Konstantin Trenev. El pequeño Iván, de 7 años, pastoreaba los terneros en el prado detrás de la granja. El sol ya descendía, envuelto en polvo dorado, más allá del lejano horizonte de la estepa. E Iván ya se disponía a arrear los terneros hacia la granja, cuando vio, junto a la última choza, a la tía Natalka agitándole ambas manos. «¡Ven rápido con tu mamá!», gritó ella cuando Iván se acercó. A Iván se le encogió desagradablemente el corazón. Esa mañana se había entretenido jugando junto al estanque y había descuidado a los terneros. 2 o 3 de ellos se habían prendido de las vacas. Hubo alboroto de mujeres y griterío por ese asunto. Ahora Iván decidió que había llegado la hora vespertina del castigo por la diversión matutina. Seguro que su madre le había preparado una varita. «¡Vamos! ¡Corre con tu mamá!». «¿Y para qué me necesita?». «Porque se está muriendo, tonto». «Miente usted». «¿Cómo voy a mentir si ya ni habla?». Iván se sorprendió. Apenas por la mañana había enfermado y ya se moría. La abuela Agapónija se pasó 2 inviernos muriéndose y apenas logró morir. En el patio, junto a la choza, se amontonaba la gente. A la puerta, sobre una estera extendida, yacía la madre. Tenía los ojos cerrados. El pecho descubierto se le alzaba alto y resollaba. Oksana, de 12 años, se deshacía en sollozos sobre ella. Lloraba a su lado el pequeño Marco, de 10. Allí mismo, sentada en el suelo, la abuela medio ciega gemía y se lamentaba con la pequeña Galia, de 4 años. Todas las mujeres lloraban y vociferaban. Solo el padre permanecía en silencio, desconcertado. Iván lo miró. ¿Por qué se había ennegrecido tanto? Las mujeres se afanaban y gritaban confusas. El problema era que desde hacía tiempo debía haber llegado la abuela, a la que habían mandado a buscar a Joma, aún a la hora del almuerzo. Pero hasta entonces no había aparecido, ni se la veía en el camino. Dios no lo quiera, que no haya llegado a tiempo. Ahora el tiempo es crítico. ¿Cuánta gente enferma hay? Y ella, la viejecita, es la única para todo el asentamiento. Mientras esperaban a la abuela, tomaron sus propias medidas. Sergei, el esposo de Natalka, corrió a casa a buscar el sueño de la Madre de Dios. En todo el asentamiento conocen las maravillosas propiedades curativas de ese libro, que unos monjes atonitas de paso le habían cedido a Sergei por 10 medidas de trigo. Pero la tía Natalka explicó su efecto aplicado al caso presente. Hay que leer el sueño de la Madre de Dios sobre el moribundo hasta 3 veces, y entonces sanará, a menos que ya sea cosa de muerte y vaya a la muerte. Entonces la persona tiene que morir, y ni siquiera el sueño de la Madre de Dios ayuda. Sergei se sentó a la cabecera,
Desplegó el cuaderno manuscrito envuelto en papel de azúcar y empezó a leer silabeando la oración. Pero lo interrumpieron. Que lea Marco él mismo sobre su mamita. La voz de un hijo llega mejor a Dios. Marco, flaco y callado, ocupó el lugar de Sergei, y cuando se hizo el silencio, comenzó. Dormía y reposaba la Santísima Virgen María en la Santísima Ciudad de Jerusalén. El pecho de la madre sollozaba y se ahogaba. La voz suave de Marco temblaba y se quebraba, y las lágrimas caían, una tras otra, sobre el sueño de la Madre de Dios. En la Santísima Ciudad de Jerusalén, sobre el altísimo monte Sión, y tuvo la Santísima Virgen un sueño. De pronto la madre levantó la cabeza, abrió los ojos de par en par, y fijó una mirada asustada en Oksana. El padre se inclinó sobre ella. «Gana, ¿qué te pasa? Gana». Gana quiso alzar la mano, pero de pronto cayó sobre la almohada y empezó a estertorar. Marco la miró, dejó caer el sueño de la Madre de Dios y gritó: «Mamita, no se muera». Gana yace sobre la mesa, iluminada por 2 velas de 3 copecks y por un rayo de luna que se desplaza lentamente de un rincón de la choza a otro. Toda la noche, por turnos, las tías se lamentan sobre ella. Lloran largo y tendido, improvisando, plañen. En la paja junto a la choza se quedaron dormidos el padre, Marco, Iván y Galia. El pequeño Basiliok duerme, como siempre, en la cuna. Oksana no duerme. Ha pasado toda la noche sentada en silencio en un banquito junto a la madre, sin apartar de ella los ojos. A ratos le arregla un pliegue del vestido. A ratos espanta una mosca insistente. Ya se había derramado por la choza la luz gris del amanecer, y las velas a la cabecera se volvían cada vez más opacas. Despertaron las mujeres que dormitaban junto al umbral. Desde el patio llegaron voces de hombres, crujieron los portones, luego se oyó el resuello de la sierra y el golpe del hacha. De pronto Oksana se arrodilló a los pies de su madre y, llorando bajito, como si se quejara de una ofensa íntima, dijo: «Mamá, ¿por qué callas? Toda la noche, toda la última nochecita me senté contigo, y tú no me dijiste nada a mí. Desdichada, dime aunque sea una palabrita. Enséñame cómo vivir ahora en el mundo sin ti, y de dónde esperar consejo». Salió el sol. El día caluroso se enciende rápidamente. La abuelita empezó a despertar a los niños y también se puso a plañir. «Levántense, hijitos, levántense, palomitas, a despedir a su palomita de alas grises para el largo camino. Rieguen el camino con lágrimas menudas, para que no levante polvo». Basiliok se despertó solo en la cuna, y cuando la abuela lo tomó en brazos y lo acercó a la madre, él mugió, sacudiendo la cabeza, y agitó los brazos exigiendo que lo sacaran de la choza. Iván entró en la choza y miró largo rato el rostro amarillento de su madre, sin pensar en nada. Solo recordó cómo el verano pasado, junto con Pablo, cazaba saltamontes en el prado, donde la madre sacaba el cáñamo del agua. Los cazaban y los enganchaban a carretillas que Pablo hacía de hierba. Pablo hace esas carretillas de maravilla,
con ruedas. De pronto algo le subió a la garganta, lo apretó, e Iván rompió a llorar. Las lágrimas le corrieron rápido por la camisa y le taparon todo. Las ancianas lo miraban en silencio y suspiraban. E Iván lloraba y sentía a cada minuto cómo el pecho se le volvía libre y dulce. Y cuando dejó de llorar, se sintió tan ligero, incluso alegre. El entierro fue al día siguiente. La enterraron, por la lejanía del asentamiento, sin sacerdotes. Luego hubo el convite fúnebre. En la choza y en el zaguán se extendieron por el suelo manteles blancos de lino que Gana había tejido en las largas noches de invierno. Alrededor, también en el suelo, sentados en 2 filas, estaban los que conmemoraban. El padre, concentrado, llenaba vasito tras vasito de una gran botella y, maquinalmente, como con voz ajena, repetía de vez en cuando: Conmemoren, buena gente, por favor, conmemoren. Y los presentes respondían con voces suaves y compungidas: Pues que repose con los santos, y que nos espere también a nosotros. Se extiende ampliamente el campo campesino, cosido de retazos multicolores. En lagos verdes ondula el trigo que acaba de espigar. Corren, alcanzándose unas a otras, las olas plateadas del centeno ya granado. Por las hondonadas entre ellos se arrojan franjas rojas de alforfón, alfombras verdes y aterciopeladas de mijo. A un lado, el padre con marco, ara. Ennegrece la tierra recién labrada. La era se estira como una larga cinta a lo largo del lindero. En un extremo pastan las vacas. En el otro, más cerca de la granja, Iván y Pablo pastorean juntos terneros y cerdos. Pablo es 2 años mayor que Iván y ya lo sabe todo en el mundo, y se lo comunica con condescendencia. Hoy le describe al compañero el lugar donde termina la tierra y empieza la bóveda celeste. Para disgusto de Iván, resulta que no se puede llegar al borde de la tierra a una distancia aproximadamente igual a la que hay de esos cerdos hasta aquel mijo. Allí hay un pantano infranqueable. Así termina la tierra, en un pantano. Nadie ha podido tocar el cielo con las manos. ¿Y cómo, Pablo, cómo se sostiene el cielo sobre el pantano? Pues Dios sostiene el cielo desde arriba. ¿Cómo no entiendes eso, tonto? ¿Y es duro el cielo? Como una piedra. No lo arrancas ni a golpes. ¿Y cómo saben que el cielo es duro si nadie lo ha tocado con las manos? ¡Bah, tonto! ¿Y para qué están los santos, y los ángeles, y los arcángeles, y San Nicolás el Milagroso? ¡Ay, Iván! De pronto Pablo clavó una mirada llena de horror en la bolsa de Iván, de la que asomaba el extremo de una flautilla de madera de 1 copec. A tu mamá aún no le han pasado ni 9 días, y tú tocando la flauta. El alma anda por las pruebas, y tú tocando la flauta, ¿eh? ¿Sabes que hasta 6 semanas ni siquiera se puede silbar con la boca, y menos aún tocar la flauta? Cuando murió mi abuelita, yo ni a los cerdos le silbaba, para que el alma no se asustara. Y tú con la flauta. ¿Sabes lo que pasa por eso en el otro mundo? ¿Eh? Iván callaba, avergonzado, asustado, con las lágrimas colgándole de las largas pestañas. «Dame la flauta», ordenó Pablo.
Hay que destriparla ahora mismo en pedacitos y tirar los pedazos al trigo. El pequeño Savonarola puso la flauta en el camino y, con los ojos terriblemente abiertos, ya alzaba el pie sobre ella para aplastarla como a una serpiente tentadora. Iván de pronto rompió en sollozos. —¿Qué te pasa, tonto? Esa flauta me la trajo mi mamita de la feria. Ahora ya nadie me la comprará. Pablo lo miró severamente. Ajá, entonces, ¿te da más pena la flauta que el alma de tu mamá? ¿Más pena? ¿Eh? Iván, sin responder, sollozaba. Pues habla. ¿Te da más pena? ¿Sí? Entonces que el alma de tu mamá sufra, ¿eh? Bueno, que sufra, que sufra. Pablo, moviendo la cabeza con reproche, se apartó. Estaba claro que se lavaba las manos y no respondía de las consecuencias. ¿Sabes qué, Pablo? Enterremos la flauta en la tierra, que se quede ahí hasta las 6 semanas, y cuando pasen las 6 semanas, la desenterramos. ¿Y si acaso la desentierras antes? No. Júralo. No, no solo jura. Come un poco de tierra. Esta. Pablo le acercó a Iván un terrón de tierra, que éste, en señal del terrible juramento, se comió con prontitud. Bueno, así está bien. Pablo, solemnemente, llevó la flauta a la tierra y la enterró. E Iván, para acordarse, arrancó de la era 2 enormes cardos y los plantó a ambos lados de la flauta. Al mediodía Iván llevó los terneros al abrevadero y entró corriendo al patio. Allí estaba vacío y silencioso. Solo bajo el cobertizo, Galia trajinaba con una gallina, interrogándola. ¿Sigue sentada? ¿Sentada? La gallina cloquea en respuesta. Ajá, entonces quieres ser clueca, pero no quieres poner huevos. ¿No quieres? Pues ahora mismo te voy a bañar. Galia agarra a la gallina en brazos y se lanza con ella hacia el estanque. Iván entró en la choza, y allí estaba aún más desierta y silenciosa. Solo zumbaban las moscas, y detrás de la esquina de la choza aúlla el viento abrasador del verano. ¿O será una abeja la que zumba ahí detrás? Iván trepó al estante y encontró un trozo seco de torta que había quedado del convite fúnebre. Reino de los cielos. Se santiguó y, con apetito, empezó a roer la torta petrificada. Y el viento detrás de la choza llora tan lastimeramente. ¡Qué espanto se sintió en la choza! Pero al salir al huerto, Iván vio que no era el viento el que lloraba, sino Oxana la que se lamentaba. Está sentada bajo los sauces, abrazándose las rodillas con los brazos y apoyando la cabeza en ellas. Mira delante de sí con los ojos grandes. Y, muy, muy quedo, no se sabe si llora o canta. Se estira una melodía monótona y quejumbrosa, como un hilo fino de un ovillo que se desenrolla lentamente en algún lugar, en el fondo del alma. Y en los ojos castaños de Oxana, muy abiertos, con la mirada ya enfriada, se ve que no tiene fin ese hilo, que el alma infantil no puede abarcar ese enorme ovillo de pena que alguien, sin piedad, ha puesto en ella. Iván pasó delante de Oxana rumbo al estanque, pero ella no lo notó. Solo la abuela,
que avanzaba a tientas junto a la cerca de mimbre rumbo al huerto, lo reconoció por el sonido de sus pasos y lo llamó. Llegaron también el padre y Marco para dar de beber a los caballos. Junto al estanque se toparon con una multitud de mujeres y niños que acababan de sacar del agua a Galia, que se estaba ahogando y apretaba con fuerza en las manos una gallina empapada. Y en el huerto avanza lentamente hacia los gritos la abuela medio ciega. Y bajo los sauces está sentada Oksana, que al oír la voz del padre levanta la cabeza con dificultad, como si despertara de un sueño pesado. Él permanece de pie en medio del patio, mirando alrededor con desconcierto. Pero hay que ir al campo. El campo no espera. En el campo, aunque no hay gente, todo vive, todo es joven, y no existe ese espanto sepulcral que se ha instalado allí, en la choza. Zumban las abejas sobre el alforfón. Grita la codorniz en el trigo dorado, y la alondra se desborda cantando en la azulidad del cielo. Por el camino entre los sembrados alguien avanza, pero no se ve ni el carro ni el caballo. Solo el arco del yugo se mueve por encima del centeno. Un milano salió volando de la avena y se dirigió hacia el horizonte, donde el bosque lila tiembla y se ondula en el aire ardiente. Y he aquí la niva querida. El centeno amarillecido ondula en altas olas. Después de la fiesta de Iván Kupala, ya se puede segar. Pero ¿quién la atará en gavillas? ¡Ay, Gana, Gana! ¿No quisiste ya recoger tu niva querida? 14 años la recogimos. Conocíamos en ella cada hierbita y cada surco. Y al 15º te cansaste. ¿Con quién la recogeré ahora? El padre avanza a lo largo de su niva, absorto en sus pensamientos. Y por primera vez en su vida, Marco ve cómo del ojo hundido se desprende una lágrima y rueda por la mejilla seca y ennegrecida. ¿Y qué espigas tan grandes, doradas? Hace poco aún estaban verdes. La madre trajo un manojo del campo a la choza y, sonriendo alegremente, esperaba una buena cosecha. Si ahora se levantara y lo viera, se reiría de felicidad. Se extingue el día de verano. Desde el sauce bajo el cual está sentada Oksana, abrazando a Galia, se alarga por el suelo una sombra larga. Pasa desde la pradera, con lienzo blanqueado al hombro, la tía Natalka. Se detuvo junto a Oksana. Ya está bien, hija mía, basta de matarte así. Con eso no la levantarás, solo te secarás tú misma, y ya estás como una ramita seca, te tumbas con cualquier viento, y además eres la mayor de la casa, tienes que hacerte cargo del hogar. ¿Se te aparece tu mamá en sueños? Se me aparece. ¿A menudo? En cuanto cierro los ojos, ahí está. Anda por la choza, habla y se ríe conmigo. Y cuando abro los ojos, vacío. Eso debe de ser enfermedad. La tía menea la cabeza con pesar y sigue su camino. El sol dora el techo de la choza con los últimos rayos. Desde el patio llega el lamento de la abuela. Oksana escucha y lleva a Galia al patio. La abuela está sentada en el lugar donde moría la madre, con las manos en las sienes. En sus rodillas juega Basiliok. Oksana se sienta con Galia junto a la abuela, y así permanecen, inmóviles, con la mirada congelada perdida en el vacío. Mientras la abuela las abraza con ambos brazos y continúa lamentándose. Las palabras, aunque sin medida, fluyen como una canción conocida.
Ay, ¿a dónde volaste lejos de nosotros, palomita? ¿Y a dónde te enviaremos nuestras reverencias? ¿Y desde qué lejanas tierras habremos de aguardarte como visita? ¿Volverá otra vez el verano rojo? ¿Florecerán los huertos de cerezo? ¿Cantará en ellos el ruiseñor? ¿Cucará el cuco? ¿Y tus hijitos te esperarán como visita? Muy temprano se levantarán, antes de salir el sol, para no dormir su destino. Se lavarán con el rocío frío, saldrán al campo, al caminito, y se quedarán mirando hacia la lejanía. ¡Ay! El sol ya se ha alzado bien alto. Ciega los ojitos huérfanos, seca las lágrimas amargas. El viento seco sacude los cabellos rubios, y de su madrecita no hay rastro. Y preguntarán por ti a la buena gente, pero nadie te ha visto ni te recuerda. Y volverán a la choza vacía. ¿No habrás tomado otro camino? ¡Ay! No estás y no estarás. ¿Quién acunará a tus hijitos muñequitos? ¿Quién enjugará las lágrimas amargas? ¿Quién le trenzará la rubia trenza a tu desdichada Oxana? ¡Ay, hijita mía, cisnecita, ¿en qué te hemos ofendido? ¿O hemos dormido nuestro destino? ¿O nos lavamos nuestras pobres cabezas en semana antes del oficio? ¿O no guardamos el Santo Viernes? Ya está bien, abuelita, no se aflija tanto. La abraza Galia, intentando imitar a la tía Natalka. Ya está, con eso no la levantarás, solo te secarás. Y mientras la abuela se lamenta y la pequeña Galia la consuela, los cerdos que se han colado en el huerto destruyen la mitad de los pepinos y la col, y desentierran una esquina entera de patatas. Solo el padre, recién vuelto del campo, expulsa a esos huéspedes del huerto. Cerrando la puertecilla tras ellos, permanece larguísimo rato inmóvil junto a la cerca. Calcula cuánto tiempo hace que murió Gana. ¿Cuántos días han pasado? ¡Qué reciente! ¿Y cuánto falta todavía hasta las 6 semanas para poder casarse? Y, sin embargo, parece que fue hace muchísimo tiempo, que lentamente se arrastran los días negros. ¿Y por qué es imprescindible esperar 6 semanas? La niva no espera, y del huerto, dentro de 6 semanas, no quedará más que tierra negra, y los niños se ahogarán en el estanque. La noche respira suavemente sobre él con el olor del prado y del huerto. Lo envuelve y lo convierte en una silueta inmóvil. Ya blanquean a la luz de la luna los sauces y las chozas. La familia cena en la choza. Oxana mece en la cuna a Basiliok. Cenan en silencio. Solo Oxana alarga sin fin una melodía de cuna, también sin palabras. No es canción ni llanto. Pero hoy Basiliok no quiere dormir. Llora. ¡Mamá! Sí, mamá, le responde la abuela. Ahora te acuerdas, ¿cómo no? La llamarás. Tu madre los parió, pero no se los llevó consigo. El padre arroja la cuchara sobre la mesa y sale rápidamente de la choza. Se escucha la melodía. De los campos ya han llevado a las eras todas las copas espesas. Solo de vez en cuando se arrastra por el camino hacia la granja un carro cargado de gavillas. La niva yace ahora tranquila, lisa, reluciendo al sol de agosto con el rastrojo dorado. Donde quiera que mires, hasta el mismo horizonte, se extiende el espacio dorado. Dan ganas de tumbarse en esa tierra y rodar hasta el lugar donde se une con el cielo. Los terneros caminan libremente por ella. Y Bas ya no necesita vigilarlos a cada instante para que no se metan en líos. Ahora puede, olvidándose de todo en el mundo,
escuchar los relatos de Pablo, cómo de los monjes salen reliquias, cómo en medio del mar viven hombres con cabeza de perro, que hablan completamente distinto a nosotros. Llaman caballo a la vaca, y vaca al caballo, padre a la madre, y madre al padre. Como la abuela Ibesca, bruja famosa en todo el asentamiento. Pablo mismo le vio una cola moteada. Una vez se acercó corriendo a Pablo cuando merendaba. Se tragó toda su merienda y desapareció. Hoy por fin se cumplieron las 6 semanas. Esa noche Iván durmió muy mal. Soñaba todas las desgracias relacionadas con la flauta. Ya parecía que por el campo avanzaban terribles bandidos, parecidos a los hombres cabeza de perro, con grandes cañones, yendo directamente hacia los 2 cardos amarillentos. Llegaban, desenterraban la flauta y se la llevaban consigo. Iván se despertaba gritando, y cuando volvía a dormirse, junto a los cardos aparecía la bruja Ibesca, en forma de cerda, y, desenterrando la flauta, empezaba a roerla. Pero por fin pasó la noche de pesadilla. Iván, desde el alba, ya está en el campo, junto a los cardos amarillentos, esperando con impaciencia a Pablo. Llegó Pablo, y la flauta fue desenterrada solemnemente. Bueno, ahora toca, ya se puede, permitió con condescendencia Pablo. Iván sacudió la tierra de la flauta y comenzó a tocar. Al final del dique susurran los sauces. Y desde los primeros sonidos, tristes, un poco roncos por la debilidad, surgió ante Iván con toda viveza el entorno en el que había aprendido esa canción. Antes de la Trinidad, la madre deshierbaba el huerto, e Iván estaba con los terneros allí mismo, bajo los sauces de la pradera. La madre cantaba su canción favorita. Al final del dique susurran los sauces que yo planté. Y allí mismo Iván sacó esa melodía en la flauta. Entonces en la pradera reverdecía la hierba alta, florecían el tomillo fragante y el bastón de San Pedro. Ahora la hierba ya había amarilleado, y las flores hacía tiempo que se habían secado. Iván de pronto arrojó la flauta, cayó de bruces sobre el rastrojo y se puso a sacudirse en sollozos. «Va, tonto, ¿qué te pasa?», se sorprendió Pablo. «Si tu flauta está entera». Pero Iván no escuchaba. Apretó con las manos la cabeza blanqueada por el sol, mordía el rastrojo y gritaba, llorando tan fuerte y con tal desesperación como gritaba por primera vez en su vida. Cuando al atardecer Iván condujo los terneros hacia la granja, junto a la choza más alejada, igual que el día de la muerte de su madre, apareció la tía Natalka y le agitó ambas manos. «¡Ven rápido a casa!». «¿Para qué?». «Tu mamá llama». Iván se lanzó hacia la tía, pero se le cortó el aliento y se le nubló la vista. «La nueva mamá», explicaba la tía. «Ha venido para las miradas. Tú escucha bien, Iván. Cuando entres en la choza, inclínate bajito y di, «Buenos días, mamá». Luego acércate y bésale la mano. Vamos, date prisa. En la choza, alrededor de la mesa, había mucha gente conocida y desconocida. Delante de la mesa estaba el padre, con una chinarca nueva, ceñido con un ancho cinturón de colores, con una botella en la mano, agasajando a los invitados. Los rostros de todos estaban alegres y enrojecidos. Todos hablaban alto, escuchaban poco y se interrumpían unos a otros. En el lugar de honor estaba sentada una mujer baja y de mejillas coloradas, con un pañuelo verde y pequeños ojos negros. En una rodilla tenía a Basiliok,
en la otra a Galia. Marco estaba sentado a su lado. Enseguida repararon en Iván, el viejo que más gritaba, rapado a lo soldado y con la nariz roja, le gritó a Iván: «¡Ah, otro recluta más! Pues esta es tu mamita y yo seré tu abuelito. Di, mis respetos, queridísima y muy respetada mamita, Agafia Sidorovna. Permítame besarle la mano. Vamos, dilo. A sus órdenes, dilo». De nuevo el alboroto de la conversación se arremolinó como un torbellino. Alguna casamentera se lanzó a besar a alguien y envolvió a Iván en un denso olor a vodka. 8 años serví al dios zar, gritaba el viejo rapado. Pasé por todo, y por eso a 3 brazas bajo tierra. Todo lo puedo ver. Te casas con mi hija y dirás: «Gracias, papá», porque, bueno, beba usted, compadre. Luego cantó una voz femenina chillona una pequeña canción. «Permiso, permiso», agitó los puños el viejo rapado. «Mejor una militar, canta». «Y usted, hermanita mía, no mire que va con 5 hijos, vivirá como una señora, en abundancia. Y nuestra Gapka, tanto para el trabajo como la fiesta, es la primera». «Casamentera mía, de una misma madre, imagínese cuánta inteligencia cabe en mi cabeza», gritaba el viejo. Era Ganka y pasó a ser Gapka. Muy parecido, maravilloso. El festín, no visto desde hacía mucho, atrapó a Iván. Y a él mismo le entró una alegría extraña. Pero de pronto se encontró con la mirada triste y resignada de Marco, y de repente le dolió hasta las lágrimas, y le dio vergüenza. Y no podía comprender por qué. «Compadre, ¿y dónde está su hija mayor?» «Oksana, Oksana, busque la tía Natalka». Pero por más que buscó la tía, hasta bien entrada la noche no pudo encontrar a Oksana.